Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein, el canal del poblador, la voz nacionalista. Cuando creemos que ya sabemos todo acerca de la corrupción, de políticos corruptos, de políticos con un gran futuro cercano y creemos que ya las sabemos todas, siempre tiene que caer la gota que rebalsa el vaso y sabemos de algo más. El día de hoy, escuchando el programa de Gonzalo de la Carrera en Radio Agricultura esta mañana, me enteré por el señor José Carlos Mesa, que es un panelista de los días viernes de ese programa, que el padre del diputado Diego Chalper trabaja como jefe de división de Administración y Finanzas en el gobierno. Y eso tiene un solo nombre: nepotismo, claro y conciso. Y este diputado, Diego Chalper, que tiene una gran verborrea, y además es una persona educada, porque no le voy a quitar méritos. Es un tipo que presenta sus casos muy bien, pero el problema no está ahí. El problema es que él trata de vender una pomada de moral, una pomada de rectitud, y resulta que tiene a su padre pitutado en un trabajo, en el gobierno. Y cae, una vez más, el hombre en lo que caen todos los políticos chilenos: en la corrupción, en el nepotismo, en la pitutocracia. Ayer conversábamos sobre el, el, el nuevo fetiche de Piñera, el mocoso que le da los consejos a un viejo huevón de 60 años como Piñera, y 60 y más. Y ahora aparece el señor Chalper con su papá apitutado. Y aquí es donde yo estoy de acuerdo con alguien que discrepo en muchas cosas, porque ha ido cambiando su narrativa con José Antonio Caz. José Antonio Caz siempre ha estado en contra de la pitutocracia. Y hasta donde yo sé, a lo mejor puedo estar equivocado porque no conozco completamente nada, pero si hubiese sido así, ya se lo hubieran sacado por todos lados. Nunca escuché que mientras José Antonio Caz fue diputado, haya tenido a alguno de sus parientes apitutado en el gobierno. Ignoro si fue así o no, pero yo no he escuchado. Y en esto yo estoy de acuerdo con José Antonio Caz. Uno de los grandes problemas de corrupción en nuestra patria es ese cáncer que significa la pitutocracia y la corrupción. Cada muerto de hambre que llega a la política, lo primero que hace es apitutar a su mujer, a sus hijos, a la amante y al amante del amante, porque aquí caen todos juntos. Y con esto, los únicos que terminamos mal somos nosotros, los que pagamos los impuestos. Y estas son las situaciones que llevan a los países y a los pueblos a explotar en algún momento. El pueblo chileno ha sido extremadamente paciente, por no decir cobarde, porque también el pueblo chileno ha sido muy cobarde
se ha dejado intimidar por 4 gatos pelados anarquistas y comunistas que no representan ni al 3 o al 4% de todos los votos del país. Se han dejado intimidar por el lumpen, porque es más cómodo encuevarse en la casa y esperar que alguien más solucione el problema, igualito que el pueblo venezolano. Y mientras tanto, los políticos, conocedores de este fenómeno, nos siguen metiendo el 4 letras por el ojo, y lo peor del caso es que no lo restriegan. ¿Por qué? Porque nos conocen, porque saben que somos incapaces de salir a reclamar. Fíjese usted, a raíz de esto mismo, le voy a cambiar el tema me voy a desviar del tema un poquito y voy a volver sobre el mismo. En Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, donde tenían esta famosa zona autónoma, que con grandes bombos y platillos, toda la prensa progre de todo el orbe lo daba como un ejemplo de rebelión contra el gobierno, un ejemplo de pueblo decidido y todo eso, lo acaban de vaciar, toda esa zona. Y adivine por quién. Por los mismos que la alcaldesa quería que desaparecieran, los policías. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Por qué iba a ser? Porque los anarquistas de esos grupos ya se habían empoderado tanto o se creían tan empoderados que habían decidido morder la mano del que le da de comer. Típico. No crea usted que solamente los venezolanos hacen eso. En América también sucede. Y los anarquistas ya se habían empoderado en esa zona, cobraban dinero a los que tenían negocio y esas cosas por protección, típico estilo mafioso, y decidieron un buen día marchar a la casa de la alcaldesa, la misma alcaldesa que les había hecho llegar sanitarios portátiles y le había hecho llegar comida y otras cosas para que ellos mantuvieran la toma en ese lugar. Pero decidieron que ya era hora de barrer también a quienes le daban de comer y se fueron contra la casa de la alcaldesa de la ciudad. Y usted sabe muy bien que cuando los políticos están cagados de miedo, ¿a quién llaman? A la policía. Lo mismo que la basura izquierdista en Chile, los parásitos comunistas, el estiércol de Navarro y todo eso, cuando tienen problemas con la gente, llaman a los pacos. No les queda de otra. Y ahí vinieron los policías y despejaron la zona con el total y absoluto apoyo de la alcaldesa, que firmó un decreto ejecutivo, una orden ejecutiva, y los hizo sacar. Y ahora vuelvo a retomar el tema. Esto pasa, por una parte, porque la gente es decidida. Y ellos consideraron que ya estaban maduros para sacar también al Partido Demócrata, que tanto los apoyaba. En una ciudad que es absolutamente demócrata, como es Seattle, especialmente esa zona. Una zona bastante de gente progre, pero que al final se dieron cuenta que se fueron a bañar con mieldad y terminaron con miel cagá. Porque así fue.
El caso del señor Chalper, en este caso, y de muchos otros políticos chilenos que tienen plagada la administración de nuestra patria con parientes y, como decía antes, parientes, amigos, cercanos, lejanos, amantes y demases. El día que nosotros nos pongamos de acuerdo, y yo dudo mucho que alguien tenga las bolas de hacerlo, porque al chileno le cuesta mucho. Al chileno la única vez que se levanta es cuando ya lo están moliendo a palos. Y vayamos a protestar a la casa de todos estos parásitos políticos y le hagamos un escándalo en las casas propias de ellos, entonces nos van a respetar. Pero mientras no tomemos medidas más fuertes, los políticos nos van a seguir metiendo el 4 letras en el ojo, como el señor Chalper, a quien yo en reiteradas oportunidades le he hecho comentarios por sus buenos análisis, por sus buenas explicaciones. Pero yo no sabía que el hombre tenía un esqueleto en el closet. Porque, señor Diego Chalper, la mujer del César no solo tiene que parecer, sino ser la mujer del César. Y usted, con esto, perdió un gran capital, porque ahora ya sabemos que usted también es parte de la corruptela, de la misma corruptela de Jackson, que tiene a su madre o tenía a su madre metida en un puesto de gobierno y todos los demás. Lamentable, estimado Diego, pero dice el dicho, por sus obras los conoceréis. Y usted se dio a conocer de forma muy fea. Lamentable. Se derrumbó. Se le cayó el castillo de arena en que estaba montado. Qué lamentable. Una persona con tanto futuro no pudo resistir la oferta de la corrupción. Bien dicen que el dinero corrompe, pero el poder corrompe más. Sabias palabras. Ahora, yo escuchaba hoy a Paralelo 33 hablar del fin de esta zona autónoma de Seattle y me hacía reflexionar acerca de cuán fácil es opinar desde muy lejos sin conocer la idiosincrasia de los países y solamente leyendo lo que la prensa dice. Estimado Rodrigo, tú eres un tipo muy inteligente, tienes un gran futuro, pero yo creo que a veces la lengua te engaña, te traiciona un poco. No sé si lo haces por el despecho que tuviste con el Partido Libertario o por qué razón, pero tu discurso ha cambiado después de que renunciaste al Partido Libertario y se ve más confrontacional. Y no tiene nada de malo cuando haces una confrontación con conocimiento de causas. Pero hablar de que en Seattle la gente estaba feliz de tener policías privados o guardias de seguridad privados y que era mucho más barato y mucho más efectivo, lamento sacarte del error y efectivamente no fue así. Eso es lo que la prensa progre quería que la gente creyera en toda esa área. Pero la gente que tenía negocios en esa zona tenía que pagar protección a los mismos radicales que se habían tomado la zona. La gente que salía a trabajar tenía que pagar peaje. Te lo digo porque yo estoy viviendo en este momento en Estados Unidos cubriendo
para una revista la campaña de elecciones, de las elecciones presidenciales. Y me ha tocado viajar por el país, no precisamente en Seattle, porque yo no he estado en Seattle, pero en Seattle está un compañero mío que también trabaja para la misma revista y que fue quien me aclaró todo el panorama del cual tú hablaste. Fue la misma gente que estaba dentro de la zona de protección la que empezó a exigirle al alcalde, gente que es del Partido Demócrata, gente progresista, muy progresista en esa zona, empezaron a pedirle al alcalde que los sacara porque estaban yendo en contra de los principios del propio partido. Y lo más importante, que los que tenían acceso, los que tenían dinero para pagar guardias privados, se estaban convirtiendo, adivina en qué, en caciques. Se estaban convirtiendo en verdaderos caciques de la zona. Y si a ti eso te parece atractivo, pues déjame decirte que al pueblo norteamericano no le parece nada de atractivo tener caciques como en el tiempo de la mafia, como en el tiempo de la ley seca, caciques en los barrios que te pueden controlar la vida. No, estimado Rodrigo, creo que esta vez te traicionó la juventud y la falta de experiencia, la falta de haber viajado un poco. A veces es bueno viajar un poco y yo creo que tú lo vas a hacer y vas a poder ver por tus propios ojos cómo son las sociedades fuera de los muros de tu pequeño entorno. Es muy diferente, el mundo es muy diferente. No peques de inocente. Ahora, la alcaldesa de Seattle se vio amenazada porque estos protestantes estuvieron muy cerca de su casa. Y ella, que había promovido el defund the police o quitémosle los fondos a la policía para que no hubiera dinero para pagarles, se vio obligada a llamar a la policía. Porque te guste o no te guste, la policía tal vez salga más cara, pero es necesaria en todo el mundo porque la policía representa la ley. Aquí no se trata de que yo tengo 3 centavos más y puedo pagarme un equipo de guardias privados y me convierto en intocable o no. No, la ley, y tú eres un estudiante de leyes, deberías saberlo mejor que nadie, la ley se hace para todos por igual. No es la ley para unos y otros, unos sí y otros no. Eso sucede mucho en nuestro país, en Chile sucede mucho, que la ley para los políticos es muy diferente que la ley para el Juan Bimba. Pero en este país, y te aporto un dato más, en este país los jueces de policía local, los simples jueces de policía local, son electos. Son electos en votaciones por el distrito donde ellos van o por la zona donde ellos van, el pueblo donde ellos van. No son nombrados a dedo como en el país nuestro. Por lo tanto, los jueces de policía local no toleran ese tipo de situaciones porque ellos saben que su mandato solamente dura 3 o 4 años y 4 años y tienen que ir a elecciones otra vez. Lo mismo el sheriff. El sheriff no es puesto aquí porque él tiene color político. El sheriff tiene que ir igualmente a votación. Y si hay 10 policías más que quieren ir por el puesto del sheriff, hacen campaña y tienen que ir a votación. Porque aunque a muchos no les guste, este capitalista país practica una democracia que realmente es
participativa. Es muy fácil decir democracia participativa y el presidente apunta con el dedo a cuánto pelagato encuentra amigos, cercanos, parientes, novias, pololos y amantes del entorno para ponerlo en ciertos y determinados lugares apitutados, que ir a una elección para ser un simple juez de policía local. Esa es la gran diferencia. Y te hago este alcance porque como estudiante de leyes tienes que ser más cuidadoso con tus palabras y no pecar de inocente. Yo te deseo mucho éxito con tu programa y siempre lo sigo. Pero no te puedo dejar pasar algo que estás diciendo que en realidad a mí me parece, por decirlo simple, un exabrupto. Pero en fin, eres un muchacho joven, poco a poco vas a aprender, has hecho una gran labor con tu canal y por ello te felicito, pero cuidado. Finalmente, una noticia precisamente de acá de Estados Unidos. El día de ayer, el Departamento del Trabajo entregó una estadística, el informe laboral, y Estados Unidos creó en el último mes 4,5 millones de empleos. Sí, señor, tal y cual lo escucha. Esa es la gran diferencia entre un país que tiene gente mentalmente dispuesta a trabajar y no gente mentalmente dispuesta a ser mendaces. Esa es la gran diferencia. Eso es la real diferencia. Porque América es el país que es. Porque su pueblo no quiere vivir de la mendacidad del gobierno. La mayoría, yo diría el 50% de la población laboral de este país hace 2 trabajos. Y a pesar de que ganan buen dinero, ellos hacen 2 trabajos. ¿Por qué? Porque con un dinero, con el sueldo de una parte, viven y hacen todo lo que quieren, y con el otro ahorran para cuando van de vacaciones o para la escuela de los niños. Así es el pueblo norteamericano. Por eso que los proyectos como Antifa, todos estos proyectos de izquierda en este país, nunca van a poder progresar, porque el norteamericano no tiene esa mentalidad mendaz de pedir. Yo lo dije ayer en un video que subí. Aquí el que pide, y suena feo, pero esa es la realidad, es la gente afroamericana y el latino. Ellos son los que viven del welfare. Porque llegan aquí, si es una mujer se preña, y una vez preñada ya tiene derecho a sus beneficios. Pero el norteamericano común y corriente, el norteamericano es gente de trabajo. Los muchachos jóvenes, muchachos de 20, 22, 23 años, están en los college o trabajando, están en la universidad, y ellos van y atienden mesas en un restaurante, en un McDonald's, en un Wendy's, en un Cracker Barrel, en lo que sea. Ellos trabajan en sus horas libres para solventarse sus estudios, porque sus padres les pagan el colegio, les pagan la colegiatura, pero ellos tienen que tener dinero para sus gastos, porque el padre no les da billetito para el bolsillo para que salgáis con la novia, pues bueno. Esa es la diferencia. Y en cuanto a que Donald Trump estaba dejando que esto sucediera, sí,
En eso tienes toda la razón. Donald Trump dejó que esto sucediera porque estaba sucediendo ¿dónde? En todos los estados demócratas. En los estados republicanos sucedió algo en Texas y se acabó y lo apagaron inmediatamente porque una de los estados que tiene las leyes más duras en Estados Unidos es Texas. Y en el único condado que tiene un alcalde demócrata, quisieron hacer la gracia y le salió el tiro por la culata. Ahora, lo de Washington, te informo, estimado Rodrigo, que ellos están metidos entre dos edificios en un espacio que no debe ser más de 12 por 12, 12 pies por 12 pies, o 3 metros cuadrados, entre dos edificios, y eso no es nada más que un acto simbólico. Y ahora que le sacaron la ley que el que toca un monumento se mete 10 años en la cárcel, se acabaron, tal como dices tú, los anarquistas que no eran tan anarquistas, porque apenas le quitaron los subsidios, dejaron de ser anarquistas. Muchos de ellos, lo que yo te decía antes, viven del welfare. Ese es Estados Unidos. Y para mal de males, para los demócratas, parece ser que estarían cometiendo el mismo error 2 veces seguidas. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Porque toda la prensa progre de Estados Unidos da a Joe Biden 12, 15, 20 puntos en frente de Donald Trump en las encuestas. Pero resulta que Joe Biden lleva ya 90 y algo días sin dar una sola conferencia de prensa, porque el hombre se le olvida de qué está hablando. El hombre está sufriendo graves problemas mentales y alguien está detrás de la campaña de Joe Biden para manejarlo en caso de que salga electo, cosa que yo dudo mucho. En caso de que salga electo, alguien quiere gobernar desde las sombras. ¿Quién? No lo sé. Hay quienes apuntan a los Clinton, otros apuntan a Obama, pero Obama fue un títere de los Clinton. Por lo tanto, si alguien podría ser, son los Clinton. Pero yo no tengo pruebas, yo solamente digo lo que se habla en los corredores de la politiquería. Y lo otro es que Joe Biden necesariamente va a tener que ir a un debate. Y de hecho ya están programados 3. Y Joe Biden es muy, muy difícil que logre hilvanar una idea por más de 30 segundos. Y todos sabemos que los debates norteamericanos son extremadamente extenuantes. Es un hombre de 76 o 77 años que ya está con graves problemas cognitivos y lo peor del caso es que no tienen a nadie más. No tienen a nadie más. El hombre está literalmente haciendo una campaña virtual. Y en Estados Unidos eso no es tan fácil hacerlo. Al pueblo norteamericano le gusta ver y hablar con sus candidatos. Estimados compatriotas, finalmente una reflexión. Cada vez que escuchamos que algunos de los políticos que nosotros creemos que son de fuste nos salen con que tienen parientes apitutados en el gobierno,
realmente dan ganas de tirar la toalla y ponerse a pensar, ¿para qué sigo peleando? Pero la patria bien vale el esfuerzo. No podemos permitir que nuestra patria caiga en manos de falsos profetas o de mafiosos o de políticos corruptos o de vendepatrias como el presidente o de vendepatrias como la gente de la izquierda. No podemos permitir que nuestra patria caiga en manos de globalistas que nos quieren gobernar desde un país lejano y gobernarnos como si fuéramos una colonia. No podemos bajar los brazos ahora. Somos nosotros, los chilenos patriotas, los chilenos nacionalistas, los que tenemos la última palabra. Bien lo decía ayer Teresa Marinovich. Somos nosotros. Es nuestra responsabilidad luchar por nuestra patria. Porque, como lo he dicho una y mil veces, no esperemos que los militares nos ayuden esta vez. Porque los militares no han olvidado el pago de Chile. Eso es una espina que los militares van a llevar muchos años clavada en el pecho. Y además, el ejército especialmente está muy, muy infiltrado por militares progres. No así la aviación ni la marina. Pero el ejército está como Carabineros. Carabineros tal vez está menos infiltrado que el ejército. Pero Carabineros está infiltrado también. El general Rosas es un monigote que es incapaz de tomar una decisión por sí solo. El general Rosa es un títere en manos de los políticos. Estimados compatriotas, que viva Chile, la patria está primero, los nacionalistas siempre atentos y sin dar un pie atrás, y juntos siempre seremos más.